Los hospitales públicos más importantes de la ciudad de Buenos Aires se reestructura por la situación relacionada, por supuesto, con la gran cantidad de contagios que hay en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando del Hospital Fernández, hospital que pertenece al anillo rojo, de los que reciben más atenciones junto al Muniz, junto al Santoyani, junto al Argerich. La internación va a ser exclusivamente para pacientes de COVID-19, André. Una estrategia, Ariel, que había tenido ya el gobierno porteño el año pasado y que se sostiene y se refuerza. El sistema de anillos de los hospitales. Aquellos que pertenecen, como decías vos, al sistema rojo, a los anillos rojos, son los que van a recibir más cantidad de pacientes con coronavirus. Es decir, que los hospitales de los anillos verdes tienen que derivar a los hospitales de anillo amarillo y luego los de anillo amarillo al anillo rojo. El Fernández, dentro de esta modalidad, se va a dedicar exclusivamente a pacientes con coronavirus graves. ¿Qué significa esto? Que los pacientes que no requieran una atención compleja van a ser derivados a otros lugares. La estrategia es atención, derivación y traslado. Hoy el Fernández tiene solo 2 camas de terapia intensiva libres, solo 2. Y de esta forma el director Ignacio Previgliano anunciaba en qué va a consistir este sistema de las emergencias, solo las guardias de patologías no complejas, que los pacientes puedan volver a su lugar de origen. La internación, solo para coronavirus. Tenemos la unidad de terapia intensiva, la unidad de ventilación no invasiva, que están con la totalidad de las camas ocupadas. Quedan un par de camas que siempre se pueden mejorar, mover los pacientes y eventualmente atender cualquier emergencia que ocurra. Lo que vamos a hacer es trasladar pacientes que tienen COVID moderado, probablemente a otro de los hospitales del anillo rojo, de manera tal de mover los pacientes moderados que tenemos en la sala de emergentología y dedicar únicamente para pacientes críticos la sala de emergentología. Vamos a transformarnos en un centro prácticamente exclusivo para la atención de pacientes con COVID. En este momento no hay colapso en el hospital. ¿Colapso qué sería? Colapso sería la gente en la calle rogando por el oxígeno o la gente en los pasillos, y esto afortunadamente no está sucediendo. Muy bien, una situación crítica en varios hospitales. En este caso nos vamos al Hospital Rivadavia. Allí está Leo Maraval. Leo, buenas noches. Buenas noches. Y una situación realmente crítica. Al comienzo contábamos que el 100% de las camas de terapia intensiva del Hospital Rivadavia estaban ocupadas. Lamentablemente tenemos que informar que hace instantes falleció uno de los pacientes que estaba precisamente internado en este sector. Vamos a hablar con Rodolfo Arrechea, que es delegado de los trabajadores del Hospital Rivadavia. En primer lugar, Rodolfo, antes de compartir tu testimonio con los compañeros en el estudio, preguntarte, ¿qué sentís cuando esta situación se politiza? ¿Qué sentís cuando ves gente por la calle que quizás no usa el barbijo? ¿Qué sentís cuando quizás hay gente que no cree que realmente la situación sea tan crítica como la que ustedes viven día a día desde el comienzo de la pandemia? Siento, a veces genera indignación porque no somos los trabajadores de la salud los que tenemos que calificar la conducta social de una población. Tiene que ser los que gobiernan. Y creer que el virus ya está derrotado, que el virus no existe, genera enojo en todo el equipo de los trabajadores de salud. Escuchaba recién al director del Hospital Fernández. Lo peor que se puede hacer en este contexto de una pandemia que está atacando a todo el planeta es politizar, caer en esas cuestiones, si una postura o la otra. Lamentablemente ustedes que han venido durante toda la pandemia, han concurrido acá al hospital, y yo lo dije hace 2 semanas, no quieren decir colapsado, está saturado, hay ocupación total de las camas. El promedio de ocupación de las camas de un paciente COVID es de 20 días. Lo venimos diciendo lo que pasaba también en el Fernández. Acá en el Rivadavia están
todas las camas de terapia intensiva ya hace más de 2 semanas, todas ocupadas. Se agregaron camas de terapia intensiva, que son las camas de la guardia. Se agregaron las camas del shock room, se agregaron las camas de la unidad coronaria. Entonces, todo este esfuerzo que recae sobre los trabajadores de los hospitales, los trabajadores de la salud, que ya entregamos 500 trabajadores que murieron de Jujuy a Tierra del Fuego, choca con lo que pasa afuera, que hay un negacionismo, porque ante una tragedia la gente no quiere asumir. Lo único que va a derrotar a esta pandemia, la va a debilitar, es la vacuna. Mientras tanto hay que hacer un esfuerzo por no circular. Lo dije hace más de una semana, la apertura de la escolaridad, que los chicos tienen que estar en las escuelas, pero generó un recargo de 1 millón de personas sobre el transporte público. Entonces, y en el resto del país 12 millones, de los cuales el 50% está en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay que realmente ser consciente de esto, porque pasa en otros países importantes del mundo que no discuten, no politizan la pandemia. Por favor, le pido al jefe de gobierno que entienda lo que estamos diciendo, porque tiene que ver con el compromiso que tenemos los trabajadores de la salud, con sueldos bajísimos, y desde el 20 de marzo que se está acá entregando. En este hospital murieron 3 compañeros, 3 trabajadores de la salud que salieron de su casa para llevarse un sueldo digno, y resulta que terminaron perdiendo la vida. Rodolfo, lo pongo en contacto con los compañeros en el estudio. Rodolfo, ¿cuál es concretamente el reclamo que están haciendo como trabajadores de la salud de este hospital en particular, el Rivadavia? No, nosotros lo que estamos reclamando, en realidad no es ningún reclamo, poner el énfasis que no se puede seguir circulando, que hay que respetar, sea la fase que sea, que la escolaridad va a generar, si se sigue abriendo la escuela, que hay que, por 14 días, por 20 días, hay que dar un parate para oxigenar, hay que frenar la circulación para oxigenar los hospitales. Cuando digo los hospitales, tiene que ver con las camas de las terapias intensivas, que tienen un número, tienen un límite. En la ciudad de Buenos Aires, el hospital público son 450 camas. Más allá de las camas, el personal está agotado. Y el personal está agotado. El personal, no tuvimos descanso, no hubo vacaciones, se cortaron las licencias por estrés. Es todo un problema. Si uno se enferma, pedir médico, no se lo justifican. Entonces digo, este agotamiento, si la gente circula, el virus no vuela ni camina. El virus circula con el transporte, con la gente circulando. Sí. Buenas noches, Claudio Rigoli. ¿Nos puede decir concretamente cuántas ¿Qué tal, camas... Claudio? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cuántas camas tiene el Hospital Rivadavia de terapia intensiva destinadas al COVID, y cuántas están ocupadas y cuántas libres? La unidad de terapia intensiva del Hospital Rivadavia son 10 camas, las 10 están ocupadas con 8 pacientes con respirador. Sí. Se agregaron las camas de la unidad coronaria, que son 4 camas, y en el día de hoy hay 4 camas que todavía no están funcionando, que es en el pabellón Cobos, y que si se nombra más personal, posiblemente se extienda a 4 camas más. Todos son COVID. Todos son pacientes COVID, y en el resto de las salas, que son las salas de pacientes que no están para terapia, tenemos 66 pacientes internados, y tenemos un récord de pacientes, de personas que se acercan a hisopar, que lo venimos diciendo, ustedes lo estuvieron reflejando todos estos días, llegaron hasta las 400 personas por día, y cómo bajó la gente que se viene a hisopar. Jovencitos, muy jóvenes. El promedio de edad de los pacientes internados en la terapia, en la UTI, 50 años. Y en las camas que se agregaron, 40 años de edad. El año pasado, los pacientes que estaban en terapia por el COVID eran como de 70 años. Hoy ahora es una edad muy baja. ¿Hubo situaciones en donde tuvieron que derivar a pacientes porque ya en ese momento no tenían camas disponibles? No, a mí no me consta que eso esté pasando. Lo que pasa es que, Claudio, se agrega un problema que tenemos que entenderlo. Las clínicas y sanatorios privados están a un límite trabajando, y la fortaleza del sistema de hospitales de la ciudad es que se trabaja en red.
Ahora, si tenemos el Fernández prácticamente con un nivel de ocupación del 100%, el Rivadavia con un nivel de ocupación del 100%, el Durán que está más o menos en los mismos números, el Ramos Mejía un 92%. Y si no se para la circulación, yo no quiero caer en ninguna grieta, no me interesa, no me importa. Lo que digo es que si no paramos la pelota, va a llegar un momento que lo vamos a lamentar muchísimo. No podemos naturalizar más de 200 y pico de muertes todos los días. Rodolfo, le agradecemos muchísimo. Importante escuchar la voz de los trabajadores de la salud. Gracias, Leo Maraval, también allí en el Hospital Rivadavia. Y ahora vamos a hablar, Claudio, de la situación en las clínicas privadas, sobre todo de cómo están las terapias. Exactamente, estamos amigos en el CEMIC de Saavedra, la sede de Saavedra. Allí está Marcelo Pinto con la coordinadora del CEMIC, la doctora Andrea Perrot. Buenas noches a los dos. Y con esto Buenas noches, Claudio. Con estos números que ustedes recordaban más temprano, que tienen que ver con la ocupación de unidades de terapia intensiva, con un 65% a nivel nacional y un 75% en la ciudad de Buenos Aires. Y Andrea Perrot, la doctora y directora del CEMIC que me acompaña aquí, justamente afirmaba con su cabeza, hacía este movimiento afirmativo cuando escuchaba recién a Rechea en cuanto a la necesidad de oxigenar el sistema de salud. Y algunas preguntas para acercarle a la doctora Perrot. Primero, ¿de qué manera poder coordinar con el sector público y privado esta oxigenación? ¿Cómo lograr justamente este aire que necesita el sistema de salud? Y preguntarle cómo está el CEMIC de referencia en cuanto a las clínicas privadas en la ciudad. Hola, buenas noches. Bueno, en realidad cuando me escuchabas o me veías a sentir es porque lo que decían recién que pasaba en el Hospital Rivadavia, en la red pública, es lo mismo que nos está pasando a todos nosotros. Tenemos una ocupación de las unidades críticas que está casi en el 100%, 95% para ser exactos. Y hay una red de comunicación donde es difícil derivar. Hoy en día todas las instituciones están en situaciones muy similares, entonces uno lo que hace es inventa y va inventando nuevos sectores y va ocupando más sectores que son zonas de internación donde empezamos a armar sectores nuevos transformándolos en terapias intensivas. Al principio nuestra terapia intensiva, que era de 9 camas, fue el primer sector de unidad crítica COVID. Luego, cuando no fue suficiente, avanzamos sobre la unidad coronaria, que se transformó toda la unidad coronaria en una unidad crítica COVID. Y ahora estamos inventando un nuevo sector, inventando 5 camas nuevas, para lo cual hay que conseguir insumos, hay que conseguir recurso humano. La nueva normativa de que los enfermeros pueden volver, el equipo licenciado puede volver con las vacunas, nos ayuda un poquito para poder armar el equipo. Pero la realidad es que llega un momento en que la estructura física y edilicia, arquitectónica y el recurso humano y los insumos no alcanzan porque necesitan los respiradores. Mariana, Claudio, la doctora Perrot los está escuchando. Doctora Perrot, buenas noches, Claudio Rigoli. ¿Piensan ampliar allí el número de camas de terapia intensiva? ¿Tienen la posibilidad allí en las distintas sedes del CEMIC? Sí, estamos alquilando respiradores que estarían llegando mañana. Y de esta forma vamos a poder aumentar por ahora 5 camas más, que es un número importante. Estamos equipando más aún el servicio de emergencias. Hemos armado aulas que las hemos transformado en consultorios para atender ahí a los pacientes que requieren una atención ambulatoria y de esta forma utilizar toda la emergencia completamente para atender a los pacientes COVID y armar los que eran consultorios en habitaciones para COVID. Bien. Doctora, ¿ya hubo derivaciones, no sé si del CEMIC, pero de algún instituto privado de Capital hacia provincia de Buenos Aires? No, a mí no me consta que lo hayamos hecho. Por el momento nosotros tenemos otra sede que está en Palermo, que es el CEMIC sede Pombo, que también tiene una unidad de terapia intensiva que también está ampliando sus camas. Entonces estamos permanentemente en contacto y tratamos de intercambiar pacientes cuando podemos, si el paciente permite su traslado y anticiparnos a las necesidades de los pacientes. En alguna ocasión he visto en algunos grupos de redes que tenemos de instituciones privadas, organizaciones sin fines de lucro similares a las nuestras, pedir por alguna cama, pero es muy escasa la respuesta de posibilidades de poder recibirlos. Doctora Perrot, muchísimas gracias por este contacto y hasta cualquier momento. Lo mejor para ustedes ahí. Por favor, gracias a ustedes.